Amigos, amigas, un saludo cariñoso y afectuoso en esta edición semanal en la que tenemos varias cosas de qué hablar y que decir, aunque el tiempo no nos dé suficiente, pero como Iglesia al día, estar al día en lo que va ocurriendo, en las cosas que pasan, en los acontecimientos que vienen, etcétera, hay que ir resumiendo, pero por lo menos dar un aviso y para que todos sepamos dónde estamos y qué hacemos. Hoy hemos comenzado la segunda semana del Adviento. Es uno de los acontecimientos que vamos a comentar. El Adviento, como ya hemos dicho en otro momento, es el tiempo en que la Iglesia se prepara para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y esa preparación, indudablemente, es una preparación de tipo totalmente religioso, tipo cristiano. Porque si celebramos el nacimiento de Cristo, nuestro Salvador, no estamos celebrando la fiesta de un personaje. Ni estamos recordando que hubo un momento en que en este mundo existió un personaje importante como ocurre en la historia con tantas otras personas. Nosotros celebramos el nacimiento de Jesucristo porque Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Dios hecho hombre. Que Él, existiendo como existe desde siempre, desde la eternidad, quiso hacerse hombre para vivir entre nosotros y para quedarse para siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. Y para eso tomó nuestra propia naturaleza y se hizo hombre exactamente igual que nosotros, menos en el pecado. Así nos lo dice muy claramente el apóstol San Pablo en sus cartas. Y así lo creemos porque es palabra de Dios que se contiene en los sagrados libros de la Biblia. El Adviento, en otro tiempo, cuando la gente quizás, no digo que fueran más religiosas ni menos que ahora, pero la manera de vivir, las costumbres, la forma de llevar adelante la vida cristiana era distinta. Y el Adviento era para muchísimas personas, para los cristianos, un tiempo de oración más intensa, de una manera de manifestar la caridad hacia los demás más efectiva. Y uno de los momentos en que todavía no hace tanto tiempo, las jóvenes, las mujeres, preparaban el nacimiento de Jesucristo no con muchas alaragas y jaleos y muchas luces en la calle y muchas zarandajas, sino era de una manera mucho más casera, más familiar. Y entre otras cosas se hacían lo que llamaban las jornadas, las jornaditas. ¿En qué consistía? Pues en que la gente, sobre todo estas muchachas, estas jóvenes, estas mujeres, acompañaban espiritualmente a la Virgen en este camino que hizo ella con San José desde Nazaret hasta Belén, varias jornadas, porque eran un tiempo en que no había medios de comunicación como hoy, que en pocas horas está uno en todas partes. Entonces había que echar mucho tiempo y los viajes se hacían muy difíciles, principalmente en algunos lugares, por el invierno, por el frío, por la lluvia y porque no había medios de comunicación. Entonces la gente espiritualmente acompañaban a la Virgen en ese tiempo del Adviento, pero también, juntamente con eso, hacía lo que llamaban la canastilla para el niño Jesús. Las madres, cuando van a nacer sus hijos, preparan, como es natural, con tiempo, los vestidos, las ropitas, las cosas que su niño que va a venir necesitará. Pues las mujeres, las jóvenes y no las mayores también, durante el tiempo, las semanas del Adviento, cosían y hacían ropita pequeña para niños pequeños, para que cuando naciera Jesús, el día de Navidad, pudieran ellas vestir a un niño que necesitara esa ropa. Y entonces esa canastilla que ofrecían a Jesús, se la daban a un niño recién nacido que representaba a Jesús. No digo que esto haya que hacerlo ni que aquello era más bueno que lo dara, digo
que el Adviento para el pueblo cristiano fue siempre un tiempo religioso, un tiempo de preparación espiritual, no de tanta zarandaja como ahora montamos para divertirnos mucho y pasarlo muy bien, que no es que sea malo, pero que no es lo religioso ni es lo propio. Esta segunda semana de Adviento, en los libros sagrados que hemos leído, el Bautista Juan en el Jordán, preparando el camino al Señor, le decía a la gente: convertíos, que se acerca el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pues Jesucristo. Jesucristo, que vive entre nosotros para enseñarnos a nosotros a vivir como hijos de Dios. Él se hizo hombre para enseñarnos a nosotros, a las personas humanas, cómo debe vivir un hijo de Dios, como Él lo hizo, como Cristo, Hijo eterno del Padre, quiso ser también hombre como nosotros para enseñarnos a ser también hijos de ese Padre Dios que está en el cielo. Por eso el Bautista en el Jordán predicaba y gritaba de esa manera: convertíos, porque se acerca el reino de Dios. ¿Qué quiere decir convertirse? Quiere decir cambiar, mejorar, dejar de ser de una manera para empezar a ser de otra manera distinta. Pues esto es lo que primero hay que decir hoy, precisamente al comenzar esta semana. En segundo lugar, también hemos de hacer hincapié en que mañana, día en que en España se celebra la Constitución, no es una fiesta religiosa, es una fiesta civil, pero tiene mucho que ver también con la religión y con la Iglesia. La Constitución es la ley universal para los españoles a la que tenemos que atenernos para vivir una vida social en condiciones. Cumplir lo que dice la Constitución es vivir de una manera en que nadie estorbe a nadie y en que todos se ayuden a todos. Y entre las cosas que dice la Constitución española, y sigue diciéndola de momento, mientras no se cambie, y ojalá que no se cambie, es que España y la Constitución española respetan y aceptan la religión católica en nuestra nación, en nuestro país, como la primera entre todas las demás religiones. No rechazan ninguna, deja libertad absoluta para que cada uno elija la que quiere. Pero la religión católica no es que sea religión oficial del Estado, no. El Estado español no tiene oficialmente ninguna religión, pero admite y respeta a todas, y sobre todo a la religión católica. Razón, pues porque España, desde que existe España, existe precisamente por el cristianismo. Porque Europa entera, cuando no era Europa, sino era un montón de tribus, se unificó con la predicación y el impulso de los religiosos, de los frailes, de los monjes, que consiguieron con la predicación del Evangelio unir las voluntades de la gente y formar un solo pueblo que es Europa. Nació de la Iglesia y nació con la Iglesia. Y España no menos, igual exactamente. Nuestra nación, por lo menos religiosamente hablando, de hace 20 siglos, recibió la evangelización del apóstol Santiago, que fue nuestro evangelizador y sigue haciéndolo ahora, es el patrón de la nación española. Entonces la Constitución que celebramos mañana no solamente admite, no solamente acepta, sino de alguna forma apoya a los padres, a la familia, a los educadores, a los dirigentes, a los políticos, a todos, a que se respete lo que se ha escrito en esa Constitución por parte de todos los españoles, los que hicieron y escribieron la Constitución y los que la votamos y la tuvimos como nuestra. Por lo tanto, tiene que ver mucho con la Iglesia esta fiesta de la Constitución, porque en ella se encuentra la razón de por qué España, los españoles, tenemos derecho
a vivir nuestra religión y nuestra fe, como cualquiera otra religión puede hacerlo también, si quiere y si se lo propone. Mañana, día 6, también la Iglesia y los cristianos celebran un santo muy popular. Desde hace mucho tiempo la gente, o por lo menos mucha gente, le tiene gran devoción. San Nicolás de Bari. No es raro encontrar en todos los templos una imagen de San Nicolás, a los que la gente suele ir, sobre todo los lunes, por costumbre, a rezarle, a pedirle a que le ayude en sus necesidades. San Nicolás, un obispo del siglo IV de la época cristiana, que nació y vivió y trabajó en lo que hoy es Turquía, es un santo muy popular por el que la gente normalmente suele encomendarse a él en sus necesidades, en sus problemas, y parece ser, y así lo dicen ellos, el santo bendito les ayuda y los socorre. Es bueno recordarlo, que la devoción a los santos no es que sea nuestra salvación, no. Los santos son nuestros modelos. Nuestro Salvador es Jesucristo. Los milagros los hace Dios, no los hacen los santos. Pero los santos alcanzan con su oración y su ayuda que Dios nos quiera hacer lo que le pedimos a través de esos medianeros, de esos santos. Por eso os lo recuerdo, porque hay mucha gente que tiene devoción a San Nicolás y mañana precisamente celebramos su fiesta. El día 8, la Iglesia Universal, pero si me lo permiten ustedes, la Iglesia Española y más todavía, nuestra Iglesia andaluza, a partir de la época de la Edad Media, tiene una devoción especialísima a la Santísima Virgen en el misterio de su Inmaculada Concepción. El día 8 de diciembre, la Iglesia celebra la Concepción Inmaculada de María. Es decir, que la Virgen, la Madre de Jesucristo, desde el momento mismo en que empezó a existir en el seno de su madre Santa Ana, nuestra patrona, precisamente, estuvo totalmente libre de toda culpa, de todo pecado, porque la naturaleza humana nace con el pecado original heredado de nuestro primer padre Adán. María Santísima la Virgen no tuvo ni siquiera, aunque era una criatura humana como todas, ni siquiera el pecado original, porque Dios la preservó para que, andando el tiempo, cuando llegara el momento ya determinado por Dios, fuera la madre de Jesucristo. Y Jesucristo, que venía a redimir al mundo y al hombre, a las personas del pecado, no iba a consentir, como es natural, que su madre lo tuviera. Yo recuerdo que en una ocasión, explicando yo esto, una mujer ya muy mayor, le pregunto: fulanita, no digo el nombre, ¿usted cómo cree que Dios formaría a su madre? Y me contestó esta palabra: lo mejor que pudo. Y es normal. Si Dios pudo hacer a su propia madre, pues la hizo lo mejor que pudo. ¿Y cómo pudo mejor? La hizo limpia, sin mancha, sin el pecado original, purísima desde el primer momento. Estáis viendo detrás a mi espalda esa imagen que representa precisamente ese misterio de la Concepción Inmaculada de la Virgen. Esa imagen, y lo digo como una curiosidad, pero también como una doctrina, esa imagen tiene casi 5 siglos. En el año 1570, en esta parroquia de Villamartín y en la calle que hoy se llama de San Juan de Dios, todavía están las ruinas, y las podemos ver porque al pasar las estamos viendo, de un hospital que existió desde el año 1570 y que luego se le entregó a los hermanos de San Juan de Dios. Entre ellos se hizo cargo el que hoy es el patrono de nuestra diócesis, San Juan Grande, y el título de ese hospital era de la pura y limpia Concepción de Nuestra Señora.
y la imagen de la Virgen que se conservaba en la capilla de ese hospital es precisamente esa que tenemos a la espalda y que ustedes están viendo. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Pues sencillamente que la capilla y el hospital duraron hasta la invasión francesa. Cuando los franceses hicieron tanto daño como se hizo aquí en España y sobre todo por aquí en Andalucía, y el hospital de San Juan de Dios lo demolieron, se quemó, lo quitaron y luego vino la desamortización por parte del Estado español y también se suprimieron órdenes religiosas. La parroquia recogió las imágenes sagradas que estaban en aquella capilla y una de ellas era precisamente esta, la de la Virgen, que presidía como titular que era de aquel templo el altar principal del hospital. Su título, repito, la pura y limpia concepción de Nuestra Señora. La he querido poner hoy a la vista de todos porque algunas veces me preguntan cuando entran aquí a la iglesia, entonces, ¿y esa imagen que está ahí? ¿No está la Virgen de las Virtudes en el altar mayor? Sí, claro, es la titular de esta parroquia. ¿Y por qué está ahí esa otra imagen? ¿Es que es otra Virgen? No, mire usted, Virgen María, Madre de Jesucristo, ni más que una. Como usted y yo no tenemos más que una madre, no tenemos muchas madres. Pero lo mismo que usted y yo tenemos muchos retratos y cosas que nos recuerdan a nuestras madres, también la Iglesia recuerda a la Virgen en determinados momentos y circunstancias y la refleja en esas imágenes, bien sean imágenes escultura como esa, bien imágenes en pintura como tantas otras. Venerar y respetar y dar culto a las imágenes es una costumbre santa en la Iglesia, que no es que sepamos que la imagen en sí haga el milagro o que la imagen en sí nos esté escuchando, no, es una imagen, pero representa y nos recuerda a la realidad a la que esa imagen representa. María Santísima, la Virgen, la Madre de Jesús. Y como estamos precisamente hablando del nacimiento de la Virgen, ahora esa imagen nos recuerda que María Santísima, la Virgen, la Madre de Jesucristo, en la mente eterna de Dios existió siempre. Y Dios pensó en ella, como decía aquella mujer, lo mejor que pudo. Y la hizo limpia y sin mancha. Y cuando llegó el momento de su nacimiento y nació de su madre Santa Ana, la Virgen Santísima, pura, sin mancha, limpia de todo pecado, estaba totalmente dispuesta, y así lo hizo, a hacer de ella lo que Dios quisiera. Y Dios quería que fuera su madre, la madre de su Hijo Jesucristo. Esta festividad ha tenido siempre mucha preponderancia en la Iglesia Católica. En la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XV, las hermandades, las cofradías, las agrupaciones, y todavía hoy siguen haciéndolo, hacen el voto de defender este misterio. Entre las verdades que la Iglesia y estas hermandades y cofradías creen y aceptan, dice, y creemos y profesamos esta fe, que María Santísima la Virgen, desde el primer momento mismo de su concepción, fue preservada de toda culpa, incluso hasta la del pecado original, que es propia de la naturaleza humana. Esto nos lleva también a una conclusión. Si María Santísima fue preservada en el momento mismo de su concepción en el seno de su madre, quiere decir que una criatura, toda criatura humana, desde el seno de su madre, desde el primer momento en que empieza a existir, es una persona humana entera. De ahí que cuando la Iglesia habla, dice, enseña y se esfuerza en convencer a la gente de que el aborto es un pecado gravísimo, porque es matar a una criatura en el seno de su madre, está diciendo lo que es la realidad. La persona humana no es persona a los 9 meses de haber sido concebida, cuando nace, no, es persona humana desde que empieza. Hoy
vamos a celebrar en estos días, el día 8 de diciembre, la concepción de la Virgen en el seno de su madre. Y el 8 de septiembre, 9 meses exactos, es el nacimiento de María Santísima, que es cuando celebramos nuestra fiesta de la Virgen en muchísimos lugares. El nacimiento, la natividad. Pero ya desde el momento mismo de la concepción empieza a ser la Virgen la madre de Jesucristo en la mente de Dios, porque es una persona. Por eso, cuando hablan algunos de el aborto no es un crimen, sí es un crimen, porque matar a una persona es un crimen, y más cuando una persona es inocente que no puede defenderse si no la defiende la ley y la moral y el amor de los que lo hacemos. Me preguntaba uno el otro día, con un caso que todos conocen porque se ha publicado, ¿puede una persona vender a un hijo por mucho que necesite usted más? Mire usted, no, nunca, jamás. ¿Cuánto se ha trabajado por no querer que haya esclavos en el mundo? Cuando existía la esclavitud y han protestado tanto los esclavos, como usted vender a una criatura es esclavizarla, porque se ha vendido por dinero y se ha vendido a una persona totalmente ajena que puede o no puede educarla, criarla o quererla, pero que no es su hija ni ha nacido de sus entrañas. Los padres, aunque sean los autores de la vida de esos hijos, deben saber que esos hijos viven porque Dios, el Padre universal de todos, ha creado un alma inmortal que se une a ese cuerpo en el momento mismo de la concepción, y desde ese momento esa persona es una persona humana creada por Dios a través de los padres, pero no exclusivamente de los padres. Y por tanto es Dios quien tiene que disponer, y no nosotros, ni los padres, ni la ley, ni las leyes. Es una consecuencia que sacamos lógica de esta fiesta que vamos a celebrar en honor de la Virgen Nuestra Señora. A ver si nos aprovechamos todos, a ver si de verdad la época esta de prepararnos para el nacimiento de Jesucristo y de celebrar la concepción inmaculada de la Virgen, su Madre Santísima, nos ayuda también a nosotros a vivir una vida más cristiana. Y ya que, como he dicho antes, la ley española en su Constitución, que celebramos mañana, no solamente respeta, sino admite y quiere que se respete y se admita la vida cristiana y la fe cristiana en nuestro pueblo, que nadie ponga pegas, que nadie nos ponga dificultades, que respetemos a todo el que tenga otra religión u otra manera de pensar, pero que nosotros, como cristianos, tenemos el derecho no solo de serlo, sino de vivirlo y de manifestarlo, que es lo que estamos haciendo en estos días de la Navidad. Seguiremos hablando en la próxima semana, si Dios quiere, de estos temas. Que Dios os guarde y seáis felices.